Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, que la presencia de Dios esté con ustedes y que estén en salud. Para mí es un placer saludarlos, recuérdense, tienen que cuidarse, mucha seguridad, su mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, es bien importante para que podamos mantenernos saludables. ¿Está bien? Eso es bien importante. Nuevamente, continuamos, ¿verdad?, con las reflexiones acerca del deseado de toda la gente. Hemos estado estudiando por estos últimos meses y hoy me ha tocado a mí poder reflexionar acerca de este libro tan maravilloso, un libro tan revelante, tan extraordinario, y yo estoy contento por esta oportunidad. A mí me ha tocado el capítulo 51, me tocó el 52 y me tocó el 53. Son capítulos muy extensos, así que vamos a tratar de resumir un poquito. Así que usted pídale al Señor ahí, ore para que el Espíritu Santo, lo que hablemos hoy, pueda impactar su mente y su corazón, y que Cristo pueda entrar a su vida, que es lo más importante. Eso es lo más importante para nosotros. Así que este capítulo 51 está basado en el libro de Juan, capítulo 8, del 12 al 59, y también el capítulo 9. Se titula La luz de la vida. Y Juan 8:12 nos dice: otra vez pues Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, no estará en oscuridad, mas tendrá la luz de la vida. Cuando el Señor Jesús pronunció estas palabras, Jesús estaba en el atrio del templo, especialmente relacionado con una de las fiestas que se celebraban en el tiempo de los judíos, la fiesta de las cabañas. Estaban en el atrio del templo. En el centro del atrio, del patio, se levantaban dos majestuosas columnas que eran unas columnas con unas portalámparas de un gran tamaño, y la iluminación era poderosa, iluminaba a larga distancia. Después del sacrificio de la tarde, habían dos sacrificios de la mañana, sacrificios de la tarde, se encendían todas las lámparas del templo y su luz se arrojaba sobre Jerusalén. Esta ceremonia o estas fiestas estaban destinadas a dos cosas: a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto, pero también señalaban a aquel que había de venir, a la venida del Mesías. Por la noche, las lámparas estaban encendidas. El atrio era un teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Los levitas eran unos cantantes. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba la esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Jerusalén. Ellos esperaban que el Mesías viniera para que derramara su luz sobre Jerusalén. Pero para Jesús, la escena tenía un significado más amplio. Cuando las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto las rodeaba, así Cristo Jesús, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas de este mundo. Jesús es la luz en estas tinieblas. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Esa luz que tenían esas columnas que alumbraban a Jerusalén
era imperfecto. Aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una luz que representaba más verdaderamente la gloria de su misión. Era de mañana. El sol acababa de levantarse sobre el monte de los Olivos y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaba el oro de las paredes del templo. Este templo debe haber sido un templo hermoso. Sus paredes, sus pisos de mármol, sus paredes de oro. Cuando Jesús señaló al cielo, al sol, y dijo: yo soy la luz de este mundo. Mucho tiempo después, estas palabras fueron repetidas por uno que las escuchara en aquel sublime pasaje que dice: en él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Jesús dijo: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y mucho después de él haber ascendido al cielo, Pedro, el apóstol San Pedro, en el capítulo 1, verso 19, dijo, iluminado por el Espíritu Santo divino, dijo: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de la presencia de Dios. El fuego, la luz, la claridad, el resplandor, siempre había sido un símbolo de la presencia de Dios. A la orden de su palabra creadora en el principio, la luz resplandeció de las tinieblas. La luz fue envuelta en la columna de nubes de día y en la columna de fuego de noche para guiar las numerosas huestes de Israel en el desierto. La luz brilló con tremenda majestad alrededor del Salvador sobre el monte Sinaí. La luz descansaba también sobre el propiciatorio en el santuario. La luz llenó el templo de Salomón cuando él fue dedicado, al ser dedicado. La luz brilló sobre las colinas de Belén cuando los ángeles trajeron a los pastores que velaban el mensaje de la redención. Dios es luz y su palabra es luz. Jesús es luz. Yo soy la luz del mundo. Cristo declaró su unidad con Dios y su relación con toda la familia humana cuando él dijo: yo soy la luz de este mundo. Era quien al principio había hecho que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él, Jesús, es la luz del sol, la luna, las estrellas. Él era la luz espiritual que mediante símbolos, figuras y profecías había resplandecido sobre Israel. Pero la luz no era dada solamente para los judíos. Dice: como los rayos del sol penetran hasta los remotos rincones de la tierra, así la luz del sol de justicia brilla sobre cada hombre y cada corazón.
Jesús era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El mundo ha tenido sus grandes maestros, ¿cierto? Hombres de intelecto gigantesco, con una penetración maravillosa, hombre extraordinario, pero hay uno que está por encima de ellos. Por eso dijo: mas a todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le declaró. Podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta donde se extienden los anales humanos, pero la luz que es Cristo es anterior a todos ellos. Como la luna, como los planetas del sistema solar, brillan por la luz reflejada del sol, nosotros, como hijos de Dios, resplandecemos por la luz de Cristo. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Con las palabras: yo soy la luz del mundo, Jesús estaba declarando: yo soy el Mesías prometido. Yo soy aquel que por tanto tiempo ustedes habían estado esperando. Dice: también le di por luz de la gente, para que sean mi salud hasta los postreros de la tierra. Cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el pueblo que estaba en aquel lugar tuvo que reconocer el acertaron de que Jesús era el prometido, de que Jesús era el enviado de Dios, que era el Mesías. Pero los fariseos, los gobernantes, los escribas, los líderes del pueblo, este acerto era algo simulado. Parecía, ellos exclamaron que era como una arrogancia de presunción. Ellos no podían tolerar que un hombre semejante a ellos tuviera tales pretensiones. Simulando, ignoraron las palabras que Jesús les estaba diciendo. Le preguntaron a Jesús en ese momento: ¿tú quién eres? Estaban empeñados en forzar a Jesús a declarar que Él era el Cristo. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Él les dijo: el que al principio os he dicho. Lo que se había revelado por su palabra, ahora se estaba revelando por su carácter, por su persona, por su vida. Él era la personificación de las verdades que Él enseñaba. Por eso Él dijo: nada hago de mí mismo, continuó diciendo Jesús, mas como el Padre me enseñó, esto hablo, porque Él me envió, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Si vosotros, dijo Jesús, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Ellos estaban, esta gente, estos líderes religiosos, estaban en la peor clase de servidumbre, regidos por el espíritu del maligno. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. Y ellos, estos líderes religiosos, estos líderes del pueblo, estaban regidos por otro poder. No eran su propio dueño. No pueden hablar de libertad.
Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así dijo Jesús. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros no tenemos poder para librarnos por nosotros mismos del dominio de Satanás. Pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos, pedimos, oramos, suplicamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina, del poder del Espíritu Santo, y se obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Y saben, hermano y amigo que me estás oyendo, la única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. Tenemos que ser uno con Jesús. La verdad es Cristo. Cristo, la verdad os libertará, y Cristo es la verdad. A ver, hermano, Jesucristo es la verdad. Jesús dijo en Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no pasa por mí. Los verdaderos hijos de Abraham vivirán como él una vida de obediencia. ¿Por qué él dijo esto? Porque los fariseos se habían declarado hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: los verdaderos hijos de Abraham vivirán como él una vida de obediencia a Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dijo Jesús. Y ellos se mofaron. Cuando Jesús les dice estas palabras, ellos se mofan de Jesús y le responden: un padre tenemos, ese es Dios. Le dijeron ellos, los fariseos, los escribas, sacerdotes: un padre tenemos, es Dios. Y Jesús le contesta: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y sus obras a él le pertenezco. Y después Jesús le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El diablo es homicida. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque yo en este momento le estoy diciendo la verdad, no me creen. Porque Jesús hablaba la verdad y la decía con certidumbre, era certero. Él no fue recibido por los dirigentes judíos. Era la verdad lo que los ofendía a estos hombres. La verdad exponía la falacia del error en el cual ellos estaban. Condenaban sus enseñanzas y prácticas y fue mal acogida. Ellos preferían cerrar sus ojos y sus oídos a la verdad antes que humillarse para confesar que habían estado en el error. Ellos no amaban la verdad. No la deseaban, aunque Jesús era la verdad. Satanás y toda la confederación del maligno habían estado tratando de vencerlo, pero nadie había podido hacerlo. Querían tomar ventaja sobre él, pero no habían podido. Hasta los demonios estaban obligados a confesar
que Jesús era el Cristo. Sé quién eres, dijeron los demonios. Tú eres el Santo de Israel, el Santo de Dios. Dijo Jesús, yo lo que a Él agrada hago siempre. El hecho de que a pesar de que no podían hallar pecado en Él, los judíos no recibían a Cristo. Lo llamaron blasfemo. Llamaron blasfemo a Cristo Jesús. No reconocían la voz de Dios. El que es de Dios, dijo Jesús, las palabras de Dios oye. Y por esto vosotros no las pueden oír, porque ustedes no son de Dios. Y termino el capítulo 51 en esta hora con estas palabras. Aquel cuyo corazón, voy a leer un poquito más de arriba, un poquito más arriba. La lesión es verdadera para todos los tiempos. Muchos hombres se deleitan en sutilizar, criticar y buscarle en la palabra de Dios algo que poner en duda. Piensan que de esa manera están dando muestra de independencia de pensamiento y de agudeza mental. Suponen que están condenando la Biblia cuando en verdad se están condenando a ellos mismos. Ponen de manifiesto que son incapaces de apreciar las verdades de origen celestial y de alcance eterno. En presencia de la gran montaña de la justicia de Dios, su espíritu no siente temor reverencial. Se ocupan en buscar pajas y motas, con la cual revelan una naturaleza estrecha y terrena, un corazón que pierde rápida su capacidad para comprender a Dios. Y termino diciendo estas palabras. Aquel en cuyo corazón ha respondido al toque divino, buscará lo que aumente su conocimiento, su sabiduría de Dios, y refine y eleve su carácter, un carácter moldeado a la imagen de Jesús. Como una flor, podríamos llamar en esta hora como un girasol, como el girasol se torna al sol para que sus brillantes rayos le den bellos colores, así se tornará el sol de justicia, para que la luz del cielo embellezca el carácter con la gracia del carácter de Cristo. Solamente el Hijo de Dios puede cargar la culpa del mundo. El pueblo que contempló al Salvador en su venida fue favorecido con una manifestación más abundante de la presencia divina que la que el mundo. El conocimiento de Dios fue revelado más perfectamente. Jesús le proporciona ayuda infinita, pero los fariseos no confesaban necesidad alguna, rehusaban venir a Cristo. Ellos no querían venir a Jesús y por lo tanto fueron dejados en una ceguedad de la cual ellos mismos eran culpables. Jesús dijo: vuestro pecado permanece. Te perdiste, oh Israel.
En esta mañana Jesús nos está haciendo un llamado para que nosotros vengamos a Él. Jesús no solamente es la luz del mundo, sino Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nosotros no podemos ir a Dios sin antes seguir a Jesús, tras Jesús. Vamos a entrar al otro capítulo, que es el capítulo 52, que es el capítulo que habla del buen pastor. Este capítulo está basado en el libro de Juan también, capítulo 10, versos del 1 al 30. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, el verdadero pastor, y yo conozco mis ovejas. Y las ovejas, las mías, las que son mías, me conocen a mí. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre. Y después dijo: y yo pongo mi vida por mis ovejas. De nuevo, en este capítulo, Jesús busca acceso a la mente de sus oyentes por medio de las cosas con las que están familiarizados. Había comparado la influencia del Espíritu Santo con agua fresca, agua refrigerante. El Espíritu Santo, él había comparado al Espíritu Santo con un manantial de agua fresca refrigerante. Se había presentado anteriormente como la luz del mundo. Se había presentado como la fuente de vida, y él hacía esto para alegría, para nuestra naturaleza, para la naturaleza del hombre. Ahora, mediante un hermoso cuadro pastoril, representó su relación con los que creían en él. Ningún cuadro era más familiar que este para sus oyentes, y las palabras de Cristo lo vincularon para siempre con él mismo. Verían a Cristo en cada pastor, se verían a sí mismos en cada rebaño indefenso e independiente. El profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías en las alentadoras palabras que dicen: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz y anunciadora en Jerusalén, y dice: levántate, no temas. Di a las ciudades de Judá: ven acá, aquí está el Dios verdadero, aquí está vuestro Dios. Como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos cogerá los corderos y en sus senos los llevará. David había dicho en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Espíritu Santo había declarado por el profeta Ezequiel: y despertaré sobre ella un pastor, y él las apacentará. Yo buscaré la perdida y la tornaré a donde están las amontonadas, y ligaré la perniquebrada, y corroboraré cuál es la que está enferma, y estableceré con ellos pactos de paz, y no serán más presas de la gente, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien las espante. Cristo aplicó esta profecía a sí mismo y mostró el contraste que había entre él y los dirigentes de Israel. Los fariseos estaban descuidando el rebaño, descuidaban las ovejas, no ponían atención, ponían cargas sobre esta gente. Jesús dijo: yo soy el buen pastor,
y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús había presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor. Y Jesús se declaró como el verdadero pastor. Jesús es el guardián del rebaño del Señor. Antes de hacerlo, sin embargo, habló de sí mismo empleando otra figura cuando dijo: Jesús no era solamente el buen pastor, sino que Jesús dijo: el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es un ladrón y es un robador. Jesús no solamente es el pastor de las ovejas. Jesús no solamente es el que cuida a las ovejas, vela a la que está enferma, la que tiene su patita lastimada, él se la cuida. No solamente los lleva a buenos pastos, a agua fresca, sino que Jesús ahora dice: y en este rebaño, en este redil, yo soy la puerta de las ovejas. Y para entrar al redil, tú no puedes brincar la cerca, ni puedes romper la verja para entrar. Tienes que entrar por la puerta, mas Jesús es la puerta. Él dice: mas el que entra por la puerta, el pastor es. Los fariseos no percibieron que estas palabras iban dirigidas contra ellos. Mientras razonaban en su corazón en cuanto al significado, Jesús les declaró a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los líderes del pueblo. Se daban tanta pompa, se creían los más. Jesús les declaró a ellos: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo es la puerta del redil de Dios. Él es la puerta verdadera. Pero dice: pero la única puerta es Cristo. Él es la puerta verdadera. Y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera, son ladrones y robadores. Los fariseos no habían entrado por la puerta, habían subido al corral por otro camino que no era Cristo, y no estaban realizando el trabajo del verdadero pastor. Los sacerdotes y gobernantes y los escribas y los fariseos destruían los pastos vivos y contaminaban los manantiales. No se percataban del sufrimiento de las ovejas. Millones de seres humanos estaban sujetos a falsas religiones, en la esclavitud del miedo, ayestos de las indiferencias sectólicas, trabajando duramente como bestias de carga, despojados de esperanza o gozo o aspiración, o dominados tan solo por un sombrío temor del futuro. Dijo Jesús: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. De todas las criaturas, la oveja es una de las más tímidas e indefensas. Y en el oriente el cuidado del pastor por su rebaño es incansable. Nos conoce a todos por nombre
Hermano, amigo, en esta hora Jesús nos conoce por nuestro nombre. Conoce la casa en que tú vives y en la casa que yo vivo. Y en el nombre de cada ocupante, conoce cada uno de los que vive en la casa por nombre. Dio a veces instrucciones a sus siervos para que fueran a ciertas calles, en cierta ciudad, a tal casa, para hallar a una de sus ovejas. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Jesús nos dice en este capítulo, en esta mañana, en esta hora: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús dice que Él no obliga a nadie a seguirle. Con cuerdas humanas los trae, con cuerdas de amor. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelando en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre hasta la cruz del Calvario. Ellos oyen su voz y lo siguen. Hoy, interesante esto, hermano, hoy las manos que fueron horadadas se extienden para bendecir. Bendecir abundantemente a su pueblo que está en el mundo hoy. No perecerán para siempre, ni nadie le arrebatará de mi mano. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. El Salvador hubiera venido a este mundo aunque hubiera sido por una sola persona. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Y Él nos dice: y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como el Padre me conoce. Jesús nos ama, hermanos. Jesús nos ama, te ama a ti y me ama a mí. Isaías 53, termino el capítulo 52 diciendo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga tú y yo fuimos curados. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el capítulo 52. El capítulo 53. Este capítulo dice el último viaje desde Galilea. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de él, de nosotros sobre él. Al acercarse el fin, este capítulo está basado en el libro de Lucas 9:51-56, capítulo 10 del 1 al 24. Al acercarse el fin de su ministerio, Jesús cambió su manera de trabajar. Antes había procurado rehuir la excitación y la publicidad. Había rehusado el homenaje del pueblo y pasado rápidamente de un lugar a otro cuando el entusiasmo popular en su favor parecía inagotable. Vez tras vez había ordenado que nadie declarase que él era el Cristo. Cuando hacía esos milagros poderosos, después que terminaba el milagro, no le cuentes a nadie. No le digan de mí. No le digan que yo soy el Cristo. En ocasión de las fiestas de las cabañas, su viaje a Jerusalén fue hecho secreta y apresuradamente. Cuando sus hermanos le instaron a presentarse públicamente como el Mesías, él le contestó: mi tiempo aún no ha llegado.
había abandonado a Jerusalén por una temporada a causa de la malicia de los sacerdotes y los rabinos que buscaban siempre cómo entramparlo. Pero ahora regresó de la manera más pública por una ruta tortuosa y precedido de un anuncio de su venida que no había permitido antes. Estaban marchando hacia el escenario de su gran sacrificio. Jesús sabía hacia dónde iba, hacia dónde se dirigía, por lo que tenía que pasar, los momentos difíciles por lo que tenía que entrar para poder salvarnos a ti y a mí. Por eso él dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como los ojos de Israel se habían dirigido a la serpiente levantada, símbolo de su curación, así los ojos ahora debían ser atraídos a Cristo. El sacrificio que traería salvación al mundo perdido era un concepto falso de la obra del Mesías y una falta de fe en el carácter divino de Jesús. Para el corazón de Cristo era una prueba amarga avanzar contra los temores. Recuerden que Jesús iba a llegar a Jerusalén y se iba a presentar para que lo levantaran, lo exaltaran, pero él se angustiaba y se desesperaba porque los discípulos tenían que ir con él, acompañarlo. Dice, para el corazón de Cristo era una prueba amarga avanzar contra los temores, los desengaños y la incredulidad de sus amados discípulos. Era duro llevarlos adelante a la angustia, a la desesperación que les aguardaba en Jerusalén. Y Satanás estaba listo, dice el deseo de la gente, estaba listo para apremiar con sus tentaciones al Hijo del Hombre, porque hace una pregunta: ¿por qué iría Jerusalén? ¿Y por qué ir ahora, en este momento, a Jerusalén? Llegar a Jerusalén en este momento a una muerte segura. En todo su derredor habían almas hambrientas del pan de vida. Por todas partes habían dolientes que guardaban su palabra sanadora. ¿Por qué ir a Jerusalén en este momento cuando había tanto trabajo que hacer? Le decían los discípulos: ¿por qué? Hay para trabajar, predicar, visitar, sanar, curar, alimentar. Pero Jesús, el objetivo de Jesús era un objetivo preciso. Dice: pero Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, no importaba lo que sucediera. La única ley de su vida era hacer la voluntad de su Padre. Él no quería faltar ni vacilar. Sus pasos se dirigieron a Jerusalén, donde sus enemigos habían tramado, habían cavilado, estaban tramando, buscando la forma. Ellos querían, dice, sus pasos se dirigieron a Jerusalén, donde sus enemigos estaban tramando desde hacía mucho tiempo quitarle la vida. Ahora él no le iban a quitar su vida, sino que él iba a poner su vida. Estaba dispuesto a poner su vida. Afirmó su rostro para ir hacia Jerusalén, para ir hacia la persecución, la negación, el rechazamiento, la condenación y aún su sacrificio, la muerte.
Dice el relato aquí en el deseo de la gente que él envió delante de sí mensajeros, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Pero los habitantes de Samaria rehusaron recibirle porque estaba en camino a Jerusalén. Interpretaron estos samaritanos que esto significaba que Cristo manifestaba preferencia por los judíos, a quienes ellos aborrecían, a quien ellos odiaban. Si él hubiese venido a restaurar el templo y el culto en Jericín, le habrían recibido alegremente. Pero como iba camino a Jerusalén, no quisieron darle hospitalidad. Cuán poco comprendieron, cuán poco a veces nosotros comprendemos que estamos cerrando su puerta o nuestra puerta al mejor don que el cielo nos ha dado. Jesús invita a los hombres a recibirle, le pide favores para poder acercarse a ellos, los trata con compasión y le otorga las más ricas bendiciones. Pero aquellos samaritanos lo perdieron todo por su prejuicio y su fanatismo. Santiago y Juan, que fueron los mensajeros de Cristo, se sintieron mal por el insulto inferido a su Señor. Se llenaron de indignación porque él había sido tratado tan duramente por los samaritanos, a quien estaban honrando con su presencia. Al regresar ellos, al volver a Cristo, le comunicaron las palabras de los habitantes del pueblo, diciéndole que habían rehusado darle siquiera albergue esa noche. Pero saben, hermanos, no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar la conciencia, pretextando celos por la justicia. Los hombres están confederados con los ángeles malos, acarrean sufrimiento a su prójimo a fin de convertirlos a sus ideas religiosas, pero Cristo siempre está manifestando misericordia, siempre procura conquistarlo por la revelación de su amor. Cristo murió por nosotros. Cristo murió para redimirnos a todos, no a algunos. Nada puede ser más ofensivo para Dios que el hecho de que los hombres, por fanatismo religioso, ocasionen sufrimiento a quienes su adquisición de la sangre de Salvador, y partieron de allí, se fueron de allí, y fue a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo él les enseñaba. La visita del Salvador mismo a Samaria, y más tarde la alabanza al buen samaritano y el gozo agradecido del leproso samaritano, quien de entre 10 fue el único que volvió a dar gracias a Cristo, fueron hechos de mucho significado para los discípulos. El encuentro con Jesús, con la mujer samaritana, fueron hechos significativos para los judíos. La lección penetró profundamente en el corazón de ellos, de los discípulos. Al comisionarlos inmediatamente antes de su ascensión, Jesús mencionó a Samaria junto con Jerusalén y con Judea como los lugares donde debían predicar. Los samaritanos se habían enterado de las palabras de alabanza de Cristo y de su obra de misericordia en favor de los hombres de tu nación.
Jesús añadió: en cualquier ciudad donde entrareis y no os recibiereis, les dijo, saliendo por sus calles decid, aún el polvo que se nos ha pegado en vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros, esto empero sabed que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. No rechaces el mensaje del Señor o sus mensajeros. Rechazar a los siervos del Señor es rechazar a Cristo mismo. Y os digo, añadió Jesús, que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. Y acordó y recordó los pueblos de Galilea donde había cumplido la mayor parte de su ministerio. Con acento de profunda tristeza exclamó: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón hubiera sido hecha las maravillas que se han hecho en vosotros, ya día ha que sentados en cilicio y cenizas se habían arrepentido. El pueblo de Dios, los líderes del pueblo, los sacerdotes y fariseos, en lugar de procurar entender por sí mismos la palabra de Dios, honraban a los sacerdotes y a los gobernantes en vez de honrar a Dios, y rechazaron la verdad a fin de conservar sus propias tradiciones. He aquí, dice Jesús en esta hora, el testigo fiel y verdadero dice, en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él, Jesús, es la voz de Dios que desea y anhela entrar en tu corazón, en tu mente, para darte luz y darte vida. En el libro de Juan capítulo 8 verso 12 dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que es Cristo. En Juan capítulo 1 verso 4 dice: en él, en Jesús, estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en esta hora estoy por terminar el capítulo 53. Y lo voy a terminar con el libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 6, cuando dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Jesús, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Alabamos el nombre de Jesús en esta hora y le damos gracias a él porque él se sacrificó por nosotros, dio su vida por ti y por mí. Gracias a él nosotros tenemos vida. Lo único que Jesús demanda de nosotros, lo único que él pide de ti y de mí, es que le entreguemos nuestro corazón. Jesús dice: hijo mío, dame tu corazón. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Voy a terminar con una oración, ¿está bien? Oramos. Cariñoso Padre y bondadoso Dios que estás en el cielo, en esta tarde, esta noche te damos gracias por esta oportunidad y este privilegio, Señor, que tú nos das de poder presentarnos ante tu presencia. Quiero darte gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de repasar y de estudiar acerca de este libro maravilloso, el deseado de toda la gente. Bendice a todos los que están viendo esta programación, que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos y que podamos permanecer cerca de Jesús, que nada ni nadie nos pueda apartar de Dios y que Cristo sea lo más importante en nuestra vida.
cuando Cristo Jesús regrese, que todos nosotros podamos estar listos y preparados para ir con Jesús a vivir por la eternidad al reino de los cielos. Es en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuídense mucho, protéjanse y que el ángel de Jehová acampe en derredor de ustedes.